Conferencia acerca de algunas virtudes que se requieren para ejercer dignamente la primera magistratura nacional en la Universidad Libre el 6 de junio de 1955. Ofendería yo la noble calidad de su entendimiento, señoras y señores, si en este instante pretendiese discurrir como cosa nueva para ustedes, o siquiera discutible, en esto de las virtudes que apoyan y enorgullecen la alta jerarquía de la magistratura suprema de un pueblo culto. Ellas son evidentes, además, y algunas tan obvias que ni se dicen. Tal así, verbigracia, el puntual conocimiento de las instituciones basilares que rigen el Estado, la aptitud de administrar provechosamente sus bienes y un carácter moral indefectible en interpretar a aquellas y a éstos servir sin dubitación ni tacha alguna. Y por sobre todas cosas tal dignidad de conducta que linde y muy ceñidamente con los eternos valores del espíritu, heroicidad inclusive, y hasta la misma santidad en su esencia altruista. Porque el conductor de una sociedad y jefe suyo en el magno orbe de la justicia es a modo de un emblema del espíritu, de esa entidad histórica y de esta su virtud insomne. Los pueblos se miran en él no por veleidades de prestigio aleatorio o mera simpatía incidente, sino de necesidad ineludible, ya que por instintiva percepción conocen que el primer magistrado de la República, el príncipe, que diría Maquiavelo, no solamente lo representa a la faz del mundo y en el universal proscenio de la historia, mas le fundamenta su conducta, él conduciéndose, y así acuñó desde tiempos inmemoriales el adagio y casi axioma de la demosofía que reza tal el rey, tal la grey. De ahí que abisma y confunde a aquella majestad de gobierno, y más aturde y asombra la inconsciencia de quienes la buscan como si fuese bien fungible de concupiscencia u oropel de efímeras vanidades. La misma religión, nuestra religión al menos, tanto precia la altitud de esta categoría que la supone directamente agraciada con el favor del Espíritu Santo y hasta cierto punto copartícipe de sus dones. De mí sé decir que cuando alguna vez se me apareció fugazmente la oferta de recibir tamaña investidura, retrocedí, espantado de mi flaqueza intelectual y múltiples defectos. Y sin embargo, otros hay que no sólo se acogen a dicha gracia en cuanto posible, sino que se la atribuyen aun en trance de cometer injusticia o de permitir crueldad, sin cuidarse poco ni mucho de lo que el Espíritu Santo piense de tan abusiva atribución. De que concluye sea también sobre modo indiscreto tomar el nombre de la divinidad o de los próceres para lucir la frágil mercadería de acciones y opiniones de mando legal o moralmente discutibles, desvirtuando así la sagrada índole de un patrimonio espiritual ajeno. Ni menos obvia en el genuino gobernante es la noble virtud de la veracidad, aquella indeficiente adecuación entre el pensar, el obrar y el decir que lo constituye auténtico a sus mismos ojos y respetable a los del mundo, sin la cual no hay autoridad posible, aunque haya poder, ni honra efectiva. La largueza en los programas para ascender al solio y su defraudación en él desmoralizan los pueblos y les conducen por contagio ineluctable al descuido de su misma dignidad, al contrabando de las normas y humilloso embuste. Presidente de la República que perjurara en el nombre de Dios como cualquier presidiario de la picota, que pues a él se jura cumplir las leyes, o enhebrase en sus alocuciones mentirijillas como un soltadizo rapazuelo de Fagua, es inconcebible en Colombia, si tal ocurriese algún día, y que ese día nunca advenga. El contagio moral sería deletéreo y el deshonor nacional seguro, catastróficamente seguro, porque tal el rey, tal la grey. Sería, en fin, imperdonable no mencionar entre las virtudes obvias que justifican el ser y buen parecer de los jefes políticos de la comunidad aquella hermosísima del señorío, que hasta en los salvajes ocurre como si fuese uno de los primeros albores del espíritu. Y no sé si enseña suya o aureola de su mérito,
señorío que no es de arrogancia física y supositicio encumbramiento protocolar, pero de conducta en el respeto de la persona humana, nunca oprobiándola con crueldades que la perturban o destruyen, nunca envileciéndola con la negación de sus derechos o del ambiente necesario a su ejercicio. La crueldad no se aviene con el castizo valor, con la hidalguía del valor auténtico. En muchos casos es una de las formas del miedo, en otros de perturbaciones patológicas de la persona, como el sadismo y la conciencia moral insensible. En todos, una fealdad del ser. Cuando rebasa los límites del humano aniquilando o transmutando el yo íntimo, la esencia y posesión del yo inalienable, ser del ser y patrimonio de la propia esencia, bueno, entonces es netamente crueldad, crueldad y solercia a la vez, diabólica sevicia. Este enlace entre la crueldad que golpea al amparo de un poderío prestadizo y a la cobardía o plebeyez del carácter es aún más peyorativo cuando ofende a la mujer, sobre todo en nuestra estirpe hispánica, tan egregiamente cuidadosa del honor y pundonor de la femineidad. El culto mariano es primigeniamente español y aun las cortes occitánicas y en todo caso el decoro supremo de la familia y el del nombre en ella lo fincamos siempre, que hasta tenemos, por de sexo ambiguo, a quien la maltrata, porque el varón perfecto ante ella se descubre para ser más digno de ella. Este eximio precio que el español hace de su dama se acendra en nosotros sumamente por hechos de nuestra historia nacional. No fue nuestra hembra la ociosa odalisca de los arenes, ni en torre medieval la princesa ojiazul de trovadores y sigfridos, que fue compañera de luchas, copartícipe de tragedias, columna del hogar, ara del templo, formadora de estirpe, azucena y roble. Mucho hablamos del varón que descuajó la selva y plantó el campo labrantío en la ardua jornada de la colonización, que pobló de mieses la ladera de los montes y de cultura el cuadrilátero de aldeas y de urbes, que abrió caminos de vinculación económica y tendió puentes a la unidad de la república, que retuvo las normas de pulcritud moral de la progenie augusta en soledad de siglos y heroicamente defendió con sangre suya y dolor suyo una arquitectura de nacionalidad libre. Mucho se ha hablado de él, sin asociar su nombre al de quien todo aquello determinó factible en silenciosa resiedumbre de cooperación y estímulo. El recuento es fácil y no de imaginación o fantasías. En el aislamiento de la selva ocurrióle a veces espantar por la noche el oteante jaguar o la muda sierpe rastrera y por la mañana sembrar de geranios y margaritas o de jazmines el patizuelo de la choza, o cotidianamente cuidar de la vaquilla blancorejinegra y el gruñón cerdillo de engorde o de algunas gallinas y polluelos desmedrados, después de atender con desayuno y advertencias vigilantes a los pequeños hijos y esposo, o zurcir la ropa, o deshiervar el huerto sin quitar el ojo al puchero de la cocina. Y al caer de la noche, acabado el humilde yantar cerotino, emprender el rosario de la Virgen, matizado de letanías, credos y jaculatorias, o algunos santos de preciada advocación. Y todo ello tal cual vez, sino a menudo, castañeteando de un viejo o nuevo ataque de paludismo desfalleciente. Y cuando a medio hacer la nación y domeñar el país en centurias de aquel agobiante esfuerzo, otro vino a ella más cruel y mucho más tenible. En cuanto a la guerra de emancipación, o las siguientes de lucha por ciertas libertades y principios. Le arrebataron a su hombre, dejándola, desamparada por largo tiempo, definitivamente sola en el mundo. Tal así las viudas de nuestros próceres, de un Joaquín Camacho, de un Camilo Torres, de un Jorge Tadeo Lozano, de un Francisco José de Caldas, entre miles afamados o ignotos, era entonces el recurrir a oficios y tareas de prolijo hacimiento y escasísima remuneración, a escondidas a veces, para resguardar el decoro familiar, levantar y educar los hijos menores, doctrinar y presentar bien las hijas casaderas, y en sí mismas mantener el señorío de la estirpe.
Sin duda fueron héroes los hombres que, abandonando el repuesto sitio de haciendas o ciudades, de oficinas o comercios, del apacible hogar, en fin, fuéronse a campo traviesa por estepas y montes a combatir por la fe de sus ideales o el honor de la república. Sin duda lo fueron, pero nunca más que la silenciosa mujer que afrontó sola la agonía del desahucio económico, del presentimiento fatal y del trabajo insomne. De ellas es como epónimo el nombre de Simona Duque, la Cornelia antioqueña, Cornelia superada, y como ella Patricia de Abolengo, que luego de ofrecer a la patria sus 7 hijos, declina el auxilio pecuniario oficial, porque dice, otros habrá en desamparo mayor, que yo aún no puedo valerme de mis brazos para ganarme el sustento. Y no se crea, sin embargo, que aquesto fue de encumbradas heroínas o excepcionales, pues otro tanto o mucho más en ocasiones hacía la humilde mujer de clase inferior por aquellas épocas luctuosas en que el guerrear carecía de ambulancia técnica y los formidables recursos de la logística actual. Las compañeras del soldado raso y del obligado recluta, las voluntarias, como se decía por eufemismo, o juanas en la jerigonza de uso entonces, después de viajar 30 o 40 kilómetros cargadas del equipaje de su hombre y algunos utensilios, cual si no hubiese caminos, ni lluvias, ni soles, hambre o sed o dolencias, encendían fuego, aderezaban los escasos bastimientos y jubilosamente animaban a los suyos con su ejemplo o graciosos comentarios. Metíanse también en los combates, yendo de aquí a allá, ora portando el agua a los heridos, ora las municiones a la trinchera, impávidas entre un chisporroteo de fusiles, como en su casa, cuando los más valientes traían mustio el rostro y seca las fauces al entrecortado aliento. De esta laya fue su contextura, con un toque de belleza que aflora triunfante en doña María de Carvajal y doña Jerónima de Orrego, con un signo de liberación en Antonia Santos y Javiera Londoño, con sello de resiedumbre en Policarpa o la princesa Zulia, con rumbo alciónico de espíritu en la monja del Castillo y Manuela Santamaría de Manrique, de España o criollas o aborígenes colombianas, en fin. Y a esta constructora de la nación o a sus hijas se les podría afrentar en las gradas del Capitolio con despliegue de tanques y cañones, de gases y mangueras, a manosalva inmune. No es permisible pensarlo mientras haya señorío en Colombia, ese señorío que entre nosotros se llamó caballerosidad y fue tan extremado un día que el término cachaco figura el barroco o suma exaltación de su estilo. Mas no nos alejemos del tema presupuesto en esta plática, señoras mías, o sea la paremia que dice tal el rey, tal la grey, y miremos, no las virtudes obvias del gobernante, sino es otras, que ilustran su jerarquía con deliciosa lumbre de espiritualidad y gentileza. Así, por ejemplo, la austeridad. Esta voz no es muy precisa en el sentido que la empleamos nosotros, pues propiamente significa severidad, rigidez y aun cierta arduidad, mas yo, conformándome al uso, la tomaré en acepción desinterés o conducta desinteresada de todo lucro mezquino, principalmente pecuniario. Sin duda no la exige el precepto constitucional, mas sí prevalece en la conciencia vigilante de las naciones, en esa alma difusa, pero no confusa del demos, por así decirlo, que a su príncipe o jefe de Estado considera como floración suya en todas virtudes y preseas lucientes. Y a la verdad que este ha sido punto eminentísimo de gloria del pueblo colombiano, que vio salir a sus presidentes del palacio de Bolívar tan decorosamente pobres como entraron en él, y aun más por ocasiones, un Mayarino, un Ospina Rodríguez, un Morillo Toro, un Eustorgio Salgar, un Carlos R. Restrepo, un Concha, hasta nuestros días Lleras Camargo, por ejemplo. Desinterés que vimos en hombres a quienes nadie discutió, Santiago Pérez, digamos, o Aquileo Parra, y en los mismos que padecieron acrimonia de sus adversarios, como Suárez o Núñez. Desinterés que luce en la gloria de Bolívar al comenzar de la República y en la pulcritud de Eduardo Santos en nuestra misma generación. Desinterés que a las veces fue heroico, hasta el punto de hacerse necesaria una ley que amparase a los expresidentes de aflictivas situaciones económicas.
Y no que ellos lo exigiesen así, pues su pensar fue muy otro. Esos hombres plutarquianos sabían que hay algo más retributivo que los bienes materiales, que es el constituirse suprema jerarquía de un pueblo y ser jefatura espiritual de la patria y orgullo de sus sentimientos y catálisis moral de su historia. Sabían que no importaba carecer de techo físico, porque sus conciudadanos, uno morales, formarían con sus propios corazones reverentes. Tal así Miguel Antonio Caro, que abandonó el sillón presidencial para irse a vivir a su casuca de las Nieves con su Tácito, su Horacio y su Virgilio, y a exprimir en versos latinos impecables la dignidad del ser pulcro. Maiestas patria de Wasid me preside salva, que es decir en romance, mientras yo presidí la república, la majestad de la patria quedó incólume. Y ahora hablemos de la equidad. Equidad en el sentido de garantir a cada ciudadano la porción de bienes y derechos que le corresponden, sin veleidades afectivas, es pues la justicia en su ejercicio de distribución perfecta, virtud que le permite al gobernante estar a paz y salvo con su propia conciencia y poder en cualquier hora de su vida regresar tranquilo al medio común social. Ya el anciano Nerva, jurista ecuánime y grande emperador, lo decía de sí: no hacer nada que me impida abandonar el poder y vivir seguro entre mis conciudadanos como otro común ciudadano. ¿Difícil acaso? Esto creen algunos que contemplan cómo la justicia se ha hecho inoperante y costosa, cómo crecen los presupuestos del erario para no rendir el beneficio que presuponen. Tiempo hubo en Colombia, hoy hace justamente un siglo, en que la penuria de la nación no permitía recaudar más tributos que 40 centavos anuales por cabeza, y con esos 40 centavos por año y per cápita el insigne Manuel María Mayarino gobernó la república con tal equidad y lealtad a las normas que aun su nombre perdura señero en el corazón de estas, para él, remotas generaciones. 40 centavos por año y por cabeza, y hoy 150 pesos, 150, que son 200, porque tenemos que repagar aditiva o privativamente por los servicios que presupuestariamente satisfacemos: calles, autopistas, carreteras y puentes, educación, beneficencia, calamidades públicas, industrias, semioficiales y bancarrota de empresas administrativas, sobretasas interinas, giras suntuarias, homenajes prefabricados, comisiones de estudio y aun timbres estipendiales para obtener el finiquito de lo ya cubierto. Todo lo cual empeora la angustia y peripecias de la liquidación. Y aun así sería excusable si otros bienes a que sirve la equidad fueran atendidos conforme a su creencia insobornable, porque inequidad es iniquidad polivalente, destruye cuanto a lo pasado, el patrimonio espiritual de los no sujetos a su condicionante patrocinio, instituciones y derechos, virtudes y creencias, desampara lo presente, vida, bienes y honra, que taxativamente enumera la legislación y constituyen los elementos primordiales de toda sociedad, culta o inculta, universalmente. Cohíbe en fin lo futuro, el derrotero y la órbita del poder ser, privando a los no favorecidos con su gracia de todo medio posible de disciplinarse en la administración de la cosa pública y hasta de prosperar en los menesteres de la privada y común. Y a los suyos establece dominadores inmunes, que es decir, caballeros hermunios de la república, inequitativo e imprudente a la vez. Cierto que la nación ha prosperado a salto de canguro y casi a vuelo de águila en esta 20ª centuria de la cristiandad. Iniciamos la vida independiente con caudal apenas lindante con 400 millones de pesos, según mis cómputos, meramente supositicios pero no inconsiderados, y publiqué hace poco el dato de 30.000 millones para la riqueza actual, que hoy me parece cifra inferior a lo que la producción permite suponer, y así la elevo a 40.000 como más verosímil. Empero, la riqueza cultural no empareja con dicho crecimiento. Intelectualmente vivimos aún en discretas y hasta recoletas minorías dentro de una masa de pueblo muchedumbre de muy parco nivel cultural, analfabeta en aflictivas proporciones, y es carboniento pecado, pecado de lesa cultura y lesa patria, desposeer al 50% de la población y aún al 80% a veces de la posibilidad de enaltecimiento y triunfo. Es ignorar deletéreamente o criminosamente eludir la redentora noción de lo que vale el hombre. Un hombre, el hombre individuo,
Olvidar o descuidar que cada uno puede, y no de milagro, en condiciones propicias o dentro de su circunstancia, como diría Ortega y Gasset, y en cuanto el existir se torna esencia, conforme otros dicen ahora, puede, repito, hacerse sabio, santo o héroe, hacedor de un destino, o fautor a lo menos de un destino. Es robar a la patria grande posibilidad de bien, horizonte de luz, trayectoria de futuro, es ser máximo delincuente. Ni siquiera les dijo a estos fontaneros oficiosos de la cultura que fueran nacidos para encomenderos absolutos del alma nacional y vicarios de Dios, si Cristo a los hombres confirmó iguales y redimió intuitu personae, y Bolívar a nosotros también, con todos y cada uno de nuestros próceres. Oh Nerva, cuánto bien nos haría si añadiesen a tu prevención un dilatado grito que dijera que nadie presuma de autoridad si estar no puede a prueba con la excelsitud de sus funciones, lo que no es fácil, porque ello exige de su natural, aunque no institucionalmente, virtud de creación o creatividad, por así expresarlo, que tanto monta a ser progresivo progresista, como aquí decimos, ya que progreso es conducir adelante, obtener algo mejor, llegar a algo nuevo. Ello hoy día urgente, puesto que muchos signos nos están revelando grave deterioro en la conducta de nuestros coterráneos de un tiempo acá y de sus cualidades fisiológicas en algunas regiones. Al regresar a Medellín, después de larga ausencia, me sorprendió observar el predominio de estaturas muy por lo bajo de las que otro tiempo fueron características del antioqueño, comúnmente alto y fuerte entonces. Pensé que sería muy discreto investigar si es así, primero de adelante, a cuál de las posibles causas es ello atribuible, o si a todas juntas. Minoración de alimentos por carestía de ellos y exigencias imperiosas de otra índole, mejor vestir, educación escolar, recreación y vicios, verbigracia, agotamiento paulatino de suelos cultivados durante 2 o 3 centurias sin abono, antes lixiviados y erodados ampliamente, por tal modo que carezcan de aquellos componentes nutritivos primordiales como oxígeno, hidrógeno, carbono, ázoe, calcio, fósforo, sodio, potasio, silicio, azufre, magnesio, etc., o de los de cuantía menor, mas siempre imprescindible, yodo, bromo, hierro, cobre, manganeso, molibdeno, cobalto, flúor, arsénico, oro, sino y una docena más, en fin, que determinan la prosperidad de la vegetación o sus cualidades. Los experimentos de la granja de Palmira con ser los suelos vallecaucanos de primera calidad en Colombia denuncian tales carencias y la milagrosa prosperidad de los cultivos cuando se las corrige adecuadamente. Otro factor pudiera ser el cambio habido de la sal de Guaca o Heliconia, rica en yodo y muchos otros elementos, por la marina y la de Zipaquirá, no tan favorables a la buena salud del pueblo. Y aún pudiera pensarse en la transición ecológica del campo a pueblos y ciudades de ambiente menos estimulantes del organismo por agua, aire, sol y respectivas especies de trabajo. Analizando el pavoroso fenómeno de la violencia oficial y social que tan tremendamente hemos padecido en los últimos 7 años, pienso si a él no contribuirán con sus oscuras intrincaciones algunas de estas carencias fisiológicas. Es hecho indiscutible la perturbación que ellas producen en los animales, trastornos de los instintos, aun el de la maternidad, y mudanzas del comportamiento social, nerviosidad, agresividad, retraimiento, etc., observados desde hace ya siglos y milenios. La escasez de albuminoideos de calcio y cloruro de sodio son causa de ello en los ganados cimarrones, y la irritabilidad de los anémicos es conocida de los médicos desde épocas remotas. Evelyn Barbara Balfour, en su libro denominado Living Soil, transcribe la observación experimental de cómo las ratas sometidas a alimentación careciente de ciertos elementos básicos se atacan y devoran en raptos de incontenible agresividad, que, mutatis mutandis, recuerdan algunos casos de vampirismo de nuestros bandoleros y extravagantes crímenes. Esta hipótesis abarca prodigioso campo de investigaciones, harto fecundas.
El hipotiroidismo o defecto funcional del cuerpo tiroides, con bocio visible o meramente funcional, afecta a tan alto porcentaje de nuestra población que seguramente puede tenerse por suprema calamidad pública, porque desastrosamente incide no solo en la estructura anatómica y en la energía funcional, disminuyéndolas, sino en las capacidades del entendimiento. ¿Cómo no pensar que asimismo en el equilibrio moral de la persona? ¿Cómo no suponer que su apatía en el orden psíquico y fisiológico repercute en el moral, produciendo la incuria de sus valores, la frialdad con que se delinque y la indiferencia ante el dolor ajeno? Pues bien, estudios muy documentados nos instruyen acerca de la necesidad de adecuada absorción de proteínas para asimilar el yodo necesario al funcionamiento del cuerpo tiroides y al mantenimiento de la célula nerviosa. Médicos colombianos como el doctor Jorge Camacho Gamba nos han revelado que la misma anemia tropical o anquilotomiasis y helmintiasis en general se fundamenta en defectos alimenticios sobre todo, y ya sabemos también la grande extensión de su dominio en Colombia. Es pues necesario añadir al estudio de las causas morales de la violencia, interpretación discutible de los valores éticos por parte de algunos conductores de la cosa pública, desorden jurídico culposo que implantaron y sobre todas cosas frigidez o desviación injusta de la sensibilidad moral de que dieron prueba abundante con escándalo del pueblo, regis ad exemplum, tal el rey, tal la grey. Pobreza irritante, ignorancia, enardecimiento partidario, mesianismo político frustrado, fe consunta. Hay pues que añadir esta causa fisiopatológica de las carencias, agravadas con suplentes alcohólicos o estupefactivos. Y nadie mejor que el gobierno para llevarlo adelante, principiando por los médicos castrenses que pudieran en un par de meses revelarnos las curvas de ascenso o descenso de la talla de los reclutas de cada zona militar durante las últimas generaciones a que corresponde el servicio obligatorio, y por ellas decirnos dónde ocurren tales fenómenos y hasta dónde alcanza su incidencia. Tal el rey, tal la grey. Es fuerza repetirlo, porque la gobernación eficaz de las naciones requiere de otra virtud supraconstitucional, de que hoy muchos hacen mofa y motivo de risa, hallándola tonta o pueril, la bondad. La bondad, no sólo de conducta, pero también de espíritu, para interpretar generosamente al prójimo y sus obras nobles prosperar con efusivo sentimiento. La bondad de amor, que es colaboradora y estimulante no meramente de apacible carácter en actitud pasiva, eso que distingue egregio al pueblo estadounidense en su sociabilidad y le rinde grato triunfo, y a nosotros nos falta, debilitándonos sumamente. Bondad de pensamiento, verbigracia, que nos cure de que 6 millones de conciudadanos crean a los otros 6 y viceversa, excomulgados de Dios e irremediablemente presitos, que nos revele la majestad que es el hombre y nos incite a respetar sus fueros de coexistencia y posibilidades de engrandecimiento, su modo de ser y su destino a ser mejor, conociendo y reconociendo que el bien del prójimo en la ineludible ley de la capilaridad de las sociedades es nuestro propio bien, inmediatamente o a la postre, en el devenir de la fortuna. Y si tratándose del hombre común, ser bueno es la única manera de ser espíritu, ¿qué no se dirá del jefe de una nación, emblema suyo y paradigma ideal de todas sus virtudes? De ahí que el pueblo exija de él lo que la mística llama heroicidad de la virtud, y de ahí también que traicionando en ello y desengañado de él le condene con ludibrio eterno y lo estigmatice por generación de generación en los fastos de la historia. Porque los errores del gobernante le perseguirán vivo y muerto como una jauría de Euménides. Todo esto convenía decir, pero no sería justo desconocer que existen otras causas de perturbación social y moral en nuestro mundo y en Colombia. En primer término, una que parece escapar al dominio del hombre y poseer órbita aparte. Aluda a la fuerza de acción o ejecutiva que tiene de suyo toda idea directriz, sobre todo en estado naciente. Y así plagiando el Apocalipsis, podemos analógicamente hablar de 4 jinetes de la sabiduría, a saber, magia, religión, arte y ciencia, vías o arcaduces del conocimiento, que no se entrecruzan ni pueden traducirse uno en otro, insularmente, porque el primero intenta apoderarse de las recónditas potencias del ser, suscitándolas con entrañable dación, y constituye un conocimiento de compenetración óntica. El segundo busca por creencia la solución de todos los enigmas,
delegando en Dios la luz inteligente y constituye conocimiento de fe o testimonio ajeno. El tercero ilumina por emoción de presentimientos y es por ende un conocimiento de la acción estética. El cuarto aspira al conocimiento racional, causalmente ilativo y mentalmente lógico. La filosofía parece tomar un poco de cada una de estas especies y constituirse en sabiduría o síntesis de ellas. Mas ellas en sí son irreductibles, sin que la prueba de una apoye o niegue la prueba de la otra, antes compartimientos estancos. Pero ¿a qué viene el discurrir sobre tan intrincados asuntos? Pues para notar que cada una de esas rutas de la perquisición espiritual del hombre gozó de predominio en una especie de turno histórico y perdió luego la virtud prestantísima de persuadir y aun de emocionar a nuevas generaciones, tornándose inerte. Es como si se les descargase la batería de encendimiento, comparándolas con un vehículo automotor, y se inutilizaran en parálisis irremisible, o temporal al menos. Algo así ocurrió en la magia del siglo XVII, con el ímpetu victorioso de las ciencias, algo así a la religión en el siglo XVIII, con la acerba ironía de los críticos. La misma ciencia ha padecido en nuestra centuria grave descuento de satisfacción cuanto a su poder de lograr certidumbre, y el arte hoy vacila en ondulaciones inconvincentes. En consecuencia, la conducta del hombre común se halla un poco al garete, desasida del áncora contentiva de un criterio seguro, careciente de una fe cuyo quebranto le aflija o atemorice, de una emoción de culpa o de una emoción de esperanza, y si el sentimiento compensatorio de una dignidad de persona auténtica, de ser autonómicamente responsable, orgulloso de ser su ser, dase a las miseriucas de la concupiscencia corsaria, del egoísmo rudimental, de la ausencia de signo. Turbio el corazón, bota la inteligencia, acuciado el instinto, ni la sangre respeta, ni el sacrilegio rehuye. En antes tampoco alcanzaba ante nosotros el hombre común magnificencias de espiritualidad autónoma, ni nociones fehacientes de sabiduría, pero tenía en cambio el comportamiento decoroso de una minoría social que imitaba, orgulloso de sus normas incólumes, y tenía el ejemplo de gobernantes egregios, de prócer alcurnia moral, indefectible. Y tenía su religión de salud, tenía su patria de gloria, tenía su comunidad de convivencia, y tenía su familia de amor, y tenía un yo respetado de todos. Yo me sé de cierto que aquellos 4 jinetes de la sabiduría regresarán con batería cargada de fe al corazón del hombre. Aun la magia reaparece ahora en la cibernática y en el mensaje de portentos que el átomo descubre, y ya la religión resplende con otra investidura de cautivación inédita, et sic de caeteris. Una de milagro alborea en esta confusión del mundo, sino que en tanto encandece el corazón de las nuevas generaciones para hornear el pan del bien e iluminar la inteligencia. Corresponde a las minorías de la cultura y a los jefes del Estado mantener con buen ejemplo la valencia inmortal de las normas. Otra cosa, el caos; otra cosa, el suicidio. Y no se crea que la arduidad de un movimiento de restauración moral, social, jurídica y política demanda en Colombia luengos años y geniales conductores, al revés de lo que nos enseñaron los magnos filósofos de la historia y aún predican los presentes. Sociedades y pueblos cambian de conducta en un cuarto de hora. Turquía, Japón, Alemania, Italia, Rusia, China, México, Inglaterra misma en cierto orden lo dicen, por manera que los grandes paneles históricos de 5 o 10 siglos que antes nos trazaban sociológicamente ven Ogaño actuados en un par de lustros. Y en nuestro caso existen otras causales de confianza en un destino mejor, porque en medio de la tormenta y máximos crímenes, de la obscuración política de los conductores de la nacionalidad y psicosis del demos, subsistió indemne de duda y prevaricación la conciencia social, como lo proclama la protesta del corazón que conocimos, y la tristeza por la orfandad moral que nos ocurre. Que la Colombia esencial estuvo siempre viva en su llanto.